Muy buenos días, Amazing Grace, bienvenidos una vez más a este bello domingo. Hoy nos encontramos en la casa de los Torres. Es una bendición poder reunirnos online y también en vivo. Le damos gracias al Señor por el regalo de la comunión, de la iglesia, que nos permite estar juntos, que nos permite compartir nuestras victorias y también nuestros lamentos. Es una bendición tener una familia espiritual, es una bendición poder disfrutar de la amistad que uno encuentra en la iglesia, donde no solo encontramos hermanos y hermanas en la fe, pero amigos también, y eso dura por la eternidad, y le damos gracias al Señor por eso. Ha sido un proceso bello ver cómo el Señor nos ha guiado a medida que hemos tenido que reunirnos en otras casas y las familias han abierto las puertas de sus casas para la iglesia, y hemos visto que la iglesia va más allá que un templo, que cada uno de nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, y cada parte del cuerpo es importante y necesaria para que funcione la iglesia, para que siga adelante. Y por eso es una bendición tenerlos acá, una bendición tener la libertad de alabar al Señor, la libertad de proclamar su evangelio, y oro para que lo que recibamos hoy podamos compartir a nuestros vecinos, por las redes sociales, a la gente que no conoce del Señor, compartir este mensaje porque no fue hecho para ser escondido. Entonces, antes de empezar, vamos a compartirles un mensaje, una palabra que se encuentra en Mateo 6, versículos 33 al 34, y dice así: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Y es muy interesante este pasaje. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Uno está incompleto sin primero buscar el reino de Cristo. Un reino, como veíamos la semana pasada, un reino de reconciliación, un reino de gracia, un reino de perdón, un reino de amor, un reino de redención. Ese es el reino que el Señor nos llama a buscar, y no buscar solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. No vale la pena vivir esta vida sin primero la guianza del Espíritu Santo. Cristo debe ser nuestra prioridad, iglesia. Buscar su justicia debe ser nuestra prioridad. No la justicia del mundo, como estábamos hablando la semana pasada, sino la justicia que vino a dar Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Le damos gracias al Señor porque al buscarlo a Él encontramos plenitud, al buscarlo a Él encontramos abundancia. Todas las cosas serán añadidas, no algunas, no solo las necesarias, sino todas las cosas. Buscan al Señor primero y encontrarán un Padre, un Dios, un amigo con brazos abiertos, dispuesto a amarlos, a llenarlos de su gracia, a guiarlos. No vale la pena transcurrir por la vida a nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas, sino entregarle al Señor nuestra vida, sabiendo que su gracia es sobreabundante, su gracia es sublime, la que nos guía, la que nos restaura, la que nos vivifica. Y esa gracia queremos proclamar hoy en la alabanza, esa gracia queremos proclamar hoy en la prédica, esa gracia queremos compartir cuando se acabe el mensaje, para que de lo que hemos recibido también podamos dar. Te alabamos, Señor, te entregamos este día en tus manos, Señor, esta iglesia, las iglesias que se están reuniendo en este momento, Señor, guíalas, llénalas de tu Santo Espíritu, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través del pastor, hablando a través de los líderes, Señor. Llena tu iglesia, Cristo, enamóralas, cautiva tu iglesia de ti, que busquen de ti, Señor, primero que todo lo demás, Señor. Entramos a tu presencia, sabiendo que tú nos llenas completamente, Señor, que has puesto en orden todo el caos, que nos has adoptado como tus hijos, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu gracia, Señor. Te alabamos, Señor. Es tu gracia.
fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, esta iglesia quiere proclamar que eres digno de toda alabanza, que tu nombre es santo, santo, santo. Con la creación queremos cantar: digno es nuestro Señor, digno es el Alfa y el Omega, digno es el Emmanuel, Dios con nosotros, que nos ha llevado a vida en abundancia, a vida con esperanza, a vida con sanidad, vida en plenitud, vida en victoria. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de
tu favor inmerecido, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, y darte a ti toda gloria, todo honor. Esto es para ti, nuestra vida es para ti, nuestros sueños son para ti, nuestras metas son para ti, Señor. Gracias porque a tu lado podemos disfrutar de la abundancia de tu gracia, del banquete que has preparado para tu pueblo. Gracias porque esperamos un reino lleno de vida y de reconciliación. Y ese es el reino que buscamos, ese es el reino que proclamamos, esa es nuestra esperanza, Señor. Que tú eres el que gobierna, que tú eres la autoridad por encima de toda autoridad, que tú tienes la última palabra, que no hay más dolor en tu presencia, no hay más angustia en tu presencia, no hay más escasez en tu presencia, no hay enfermedad en tu presencia, sino hay sanidad en tu presencia, hay gozo en tu presencia, hay perdón, hay amor, hay dominio propio, hay paciencia. Gracias, Señor, porque tú eres el que restaura todo corazón quebrantado, toda relación quebrantada, Señor. Tú tienes el poder de hacer un corazón nuevo en cada uno de tus hijos, Señor, de tu pueblo, Padre. Oro por las personas que están escuchando esto, que están buscando que tú llenes ese vacío, Señor, que solo tú lo puedes llenar. Ni el dinero, ni las relaciones, ni la fama, ni las obras, Señor, pueden llenar ese vacío. Solo tu Hijo puede llenar ese vacío. Su amor puede llenar ese vacío, Señor. Entonces no le vamos a levantar las manos a cualquier persona, sino al Creador del universo. Queremos levantar nuestras voces y nuestras manos y proclamar que tú vives, Señor, que tú reinas, Cristo, que tú no te has olvidado de tu pueblo, Dios, que tú has escuchado el clamor de tu pueblo. Acá estamos, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu justicia, que siempre será acompañada con tu misericordia, Señor. Gracias, porque en tu espíritu se encuentra vida. Ya no hay más temor, ya no hay más muerte en ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, todo el honor es para ti. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie, no hay nadie como tú. Señor, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Eres merecedor de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Acá estamos, Cristo. Nunca nos cansaremos de proclamar que tú vives, que tú reinas, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro gozo, que eres nuestra esperanza, que vale la pena seguir adelante, porque tenemos la certeza que tú nunca nos dejas y nunca nos fallas, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu pueblo. Abre sus corazones hoy, Señor, para recibir la verdad de tu justicia, la verdad de tu misericordia, la verdad de tu gracia, Señor. El poder de tu mensaje, que todo lo perdona, que todo lo restaura, que todo lo hace nuevo, Señor. Somos nuevas criaturas en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de cantarte a ti, Señor. Que si un día llegaran a perseguir a tu iglesia, danos el coraje de seguir cantándote estas alabanzas. El mundo no puede callar el clamor de tu pueblo. Un pueblo que clama que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo salva y ama con un amor profundo a su pueblo, un amor incondicional, un amor que no se puede comparar, un amor que no se puede comprar. Ese amor proclamamos, ese amor disfrutamos y ese amor compartimos, Señor. No hay nadie como tú, Cristo. ¿Quién se puede comparar a ti, Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad hoy, Padre. Acá estamos, Señor. Dirígenos, Señor, a donde tú quieres que vayamos, Dios. Que no nos dé miedo salir de nuestra zona de comodidad, Señor, para proclamar y esparcir tu evangelio. Aunque no entendamos tu voluntad, Señor, confiamos que es buena, confiamos que es agradable, confiamos que es perfecta. Gracias, Señor.
ustedes las buenas nuevas, cantarle al Señor su gloria, su honra. Hoy es un privilegio tener a Daniel compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Y oramos para que sea el Espíritu Santo hablando a través de él. Dios los bendiga. Aquí. ¿Listo? Ahí. Ahí. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Alejo, Jennifer, por recibirnos en su casa. Dios los bendiga, Dios les multiplique y les retribuya. Hola a toda la gente que nos está viendo por redes sociales. Es un gusto también estar compartiendo con ustedes. Y bueno, hay harta gente hoy acá. Y es chévere. Eso es chévere. Yo quiero hablar hoy de un tema que es vigente por estos días. Un tema que es muy relevante con todo lo que ha estado ocurriendo, con toda esta crisis. Este año 2020 es curioso, la gente hace pronósticos de los años sin siquiera tener en cuenta, solo porque sí, solo como con una dosis de optimismo que usualmente es infundado, que no está bien fundamentado, pero todo el mundo quiere pensar a principio de año que las cosas van a salir súper bien. Todo el mundo. Entonces, cuando empezó este año, que era 2020, todo el mundo puso 2020 porque se acordaron que tenían que ir a hacerse el examen de los ojos y todo el mundo dice que es el año 2020 y entonces todo va a ser con la visión perfecta y todo va a ser espectacular y todo. Y por todas las redes sociales salía ese mensaje por todos lados. Y yo creo que nuestra generación no ha visto un año más para el olvido que este, si se trata de verlo desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana, al menos, este año ha sido pues la cosa más patas arriba que uno se pueda imaginar. Este año ha sido no tan 20, fue tan corto la visión que realmente no había ni terminado de empezar el año y ya estábamos en pandemia y nadie se lo había imaginado. Hace poquito, ya hace como un mes, vi un video de alguien que subió tal vez era como una comediante en inglés, subió un video y ella estaba hablando, lograba viajar en el tiempo y se acercaba a su versión del principio de año. Y le decía, no me lo vas a creer, pero este año es una locura, tantas cosas han pasado al revés. Y decía, oh sí, la versión de ella de principio de año, los incendios en Australia. Y la versión de ahorita le decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuáles incendios en Australia? A estas alturas nadie se acuerda que para principio de año fue tendencia por todos lados en redes sociales que los incendios en Australia eran terribles para la naturaleza y que estábamos haciendo y que iban a pasar mil cosas. ¿Qué? ¿Cuáles incendios en Australia? La versión del presente de ella le dijo, ajá, yeah, right, ajá. No, tal vez no eran los incendios en Australia lo que tan grande parecía en ese momento que iba a pasar. Viene y ocurre después lo que ya todos sabemos, la crisis del coronavirus. Y le dice la versión del presente, ¿y sabes qué? Deberías invertir en estas accioncitas de esta compañía que se llama Zoom. Y la versión del pasado le dice, ¿Zoom? ¿Qué es eso? Prácticamente nadie tenía ni idea, yo conocía la aplicación porque en algo se había utilizado en el trabajo, pero prácticamente nadie tenía ni idea que era Zoom hasta cuando comenzó el año. De enero acá, esas acciones han subido como el 150%. Uno dice, si hubiera sabido, no compro casa, compro acciones de Zoom. y el año es sorprendente. Y pasó
y toda la gente quedó encerrada. Empezó a ocurrir el año y todos estamos en encierro. Y la cuarentena no ha sido tan cuarentena. La cuarentena viene literalmente de que son 40 días. Por 40 días pasamos hace rato. Por 40 días pasamos hace rato y la cosa no acaba. Y en este país, por ejemplo, se disparó el desempleo a tasas desproporcionadas que no habíamos visto ni siquiera en la crisis del 29. Más del 30% de la población llegó ¿cómo se llama? Hacer files por desempleo, a hacer peticiones de desempleo. 30% de la población de la primera potencia del planeta. Eso es una cantidad grandísima. Los datos serían poco preocupantes si, por ejemplo, con los niveles con cada punto que se aumenta el desempleo, no se incrementara también la cantidad de suicidios. Sabemos que por cada punto que se aumenta el desempleo, se cometen como 1000 suicidios. 1000. Las personas se suicidan por cada punto que es terrible. No hablemos de lo que ha producido en el resto, de nuevo, no hablemos de los daños para la economía, no hablemos de la cantidad de personas que se han muerto por la enfermedad y de las que se han muerto por otras enfermedades que no han podido atender por estar atendiendo esta. Y luego ocurren otras cosas, como si eso fuera poco, exacerbado en nuestros pueblos de estar encerrados. Gracias a Dios aquí en el sur de la Florida nosotros no estuvimos encerrados. No por obligación, al menos, aquí no hubo un lockdown. Pero en muchas partes, aún en Estados Unidos y en toda América Latina, el encierro estuvo vigente y prácticamente sigue vigente hasta hoy. ¿Y qué pasa? Después de un poquito de encierro, pues la gente reacciona. Es obvio. Es obvio, eso simplemente se vuelve un catalizador, la gente está encerrada todo el tiempo y el encierro tiene ya de por sí una cantidad de problemas. Se dispararon durante esta época las llamadas, por ejemplo, por violencia intrafamiliar a la policía. Porque si las personas están encerradas, pues obviamente van a generar más problemas, sin siquiera poder salir. Ustedes se imaginan lo que sería vivir en un apartamento muy pequeño, una familia con 2 esposos y 3 hijos. Y no poder salir, se vuelven locos todos. Ayer hablaba con una amiga creyente de Brasil y me decía que por primera vez salieron como en 3 meses. Y ellos viven en un apartamento. En San Pablo es prácticamente imposible vivir en una casa a menos que uno sea súper archirrecontramillonario. Y dice, por primera vez lograron salir y me decía, no, pues hemos vivido de todo. Hemos vivido momentos en los que estamos alegres, peleamos todos con todos, nos reconciliamos. ¿Y qué más quieren si están todos encerrados en un apartamento pequeño? Típico apartamento de ciudad grande. San Pablo es una de las metrópolis más grandes del mundo. Pensaba, wow. Y esto es una familia cristiana. Obviamente ellos van a solucionar sus problemas pues delante de Dios. Pero ustedes se imaginan la cantidad de casos de violencia que ha habido. Liz me hacía caer en cuenta también de algo que yo no había pensado, y es, imagínense las personas que están en situación de abuso doméstico, que no son pocas. La mayoría de las situaciones de abuso ocurren dentro de la misma familia. ¿Ustedes se imaginan lo que es decirle a una persona de esas que no puede salir y que le toca estar sujeta todo el tiempo a lo que el depredador o la depredadora quiera hacer? ¡Tremendo! No sorprende entonces que cuando ocurre lo de Floyd, la sociedad haya estallado como estalló. No sorprende. ¿Qué más quiere uno esperar si todo el mundo ya estaba hasta aquí de estar encerrado y viene una noticia? Para todas estas, estamos en una sociedad en la que las redes sociales determinan lo que está bien y está mal. Y es terrible. La justicia es mob justice. ¿Cómo se dice eso? Es justicia de masas, de lo que opine la mayoría, de lo que se vuelva tendencia en Twitter, de lo que se vuelva tendencia en Instagram, de lo que se vuelva tendencia en Facebook. Eso es lo que se decide como lo que es justo o lo que no es justo, lo que es mediático, lo que hace parte de las redes sociales. No lo que es bueno o lo que no es bueno, sino lo que es mediático.
Y a veces coincide con lo que es bueno y a veces no coincide con lo que no es bueno. Y entonces, en medio de toda esta situación, pues, ¿qué más hacía la gente? La gente no tiene otra opción distinta a estar conectada a redes sociales todo el tiempo en medio de esta crisis. Y eso tiene sus pros y eso tiene sus contras. Porque las redes sociales, aún desde antes, ya lo hemos sabido, también son una forma de escape de la realidad. La gente se refugia en las redes sociales por intentar evadir cuál es su realidad. Y a todo el mundo le ha pasado, y de hecho hay estudios que muestran que a mayor tiempo invertido en mirar redes sociales, menos feliz es la persona. Porque claro, todo el mundo pone siempre las fotos en Instagram feliz. ¿Cierto? Instagram es la red de la felicidad. Insta viene de instantáneo, de para allá. Y lo de ya es que tiene que ser, en este momento todo tiene que ser perfecto. Entonces uno tiene que estar todo el día con cara de estoy en South Beach. Y si no está todo el día, todos los días, las 24 horas con cara de estoy en South Beach, uno no es digno de Instagram. Yo a veces pienso, pero ¿cómo es esa gente que todo lo que postean es bonito? Esa falta de realidad en la vida de las personas. Porque uno se mete, y no me digan que no, porque uno se mete 5 minutos a hablar con cualquier persona un poquito más de fondo e inmediatamente se da cuenta de que la vida es mucho más profunda que Instagram y que tiene más problemas que el álgebra de Baldor. Esa es la realidad de las personas. Sí, tenemos momentos felices, pero no todos esos son esos momentos. Y entonces lo que pasa cuando la gente está viendo redes sociales es, imagínense en el encierro todo el mundo viendo las fotos del resto aparentemente feliz. Y dice, pucha, y yo desesperado aquí en este encierro. Se le empieza uno a subir a la cabeza. Se le empieza uno a subir a la cabeza. Y entonces viene y sale el video de lo que le ocurre a Floyd. Y claro que genera, claro, tiene que generar una reacción de la gente. O sea, yo les confieso una cosa, yo no he sido capaz de ver ese video completo. Y ya es de por sí fuerte la idea de lo que pasó. ¿Qué es lo que sucede? Que después de todos los meses de encierro que tiene la gente, ya no le importó a nadie si que le dijeran que tenía que estar encerrado. Lo que pasó fue que todo el mundo explotó y está ocurriendo que está la gente encerrada con un problema que viene de hace muchísimos más años, no años, décadas, no décadas, siglos. Y sale a la luz todo lo que está ocurriendo y de repente nos damos cuenta de que muy Estados Unidos será, pero no será el reinado milenial de Cristo. Estamos muy lejos de estar en el reinado milenial, la época perfecta pues de... No, estamos muy lejos de ese momento. No es eso lo que estamos viviendo. Chévere Estados Unidos, ¿para qué? No ha habido otro país en la historia de la humanidad que sea tan avanzado como este país. No ha habido otro país en la historia de la humanidad donde vivir sea tan cómodo como vivir en este país hoy, ahora. No lo ha habido. Pero esto está muy lejos de ser perfecto. Muy lejos. Y todo lo que ha pasado en estos días solo muestra eso. Yo hice un podcast en inglés hace un tiempo al que me invitaron y hablaba precisamente de cómo es que un virus chiquito, coronavirus, que tiene de información menos información de la que tiene un sticker de WhatsApp. Si contamos los bits, si contamos el genoma del coronavirus en bits, tiene menos información de la que tiene un sticker de esos que la gente envía por WhatsApp. Y puso al mundo patas arriba. Un virus pequeño paró al mundo por completo. No importa el poder de Estados Unidos. Estamos parados. Y no les crean cuando les dicen que ya va a salir la vacuna. Yo trabajo en eso. No. Nos faltan. Nunca una vacuna sale tan rápido. Nunca. Y si sale, les puedo decir que con mucha probabilidad va a estar mal hecho. Así que lo que quiero decir es, para toda la grandeza de la que estamos hablando, cómo somos de chiquitos. Y no es otra cosa diferente. Miren los problemas morales que todavía tiene este país tan grandes.
terrible. Lo que pasó con George Floyd no es un caso aislado. Es el reflejo de una sociedad y de una humanidad caída. De una humanidad que está gritando que necesita redención como sea. Está gritándola. Estamos hablando de la sociedad más grande del planeta y disturbios han ocurrido por todas partes. Y de repente la sociedad más avanzada del planeta, claro, y uno viene, pues uno siendo colombiano, que está acostumbrado a estos niveles de violencia tan altos, que hablábamos la vez pasada que estábamos en la casa de Guillermo y de Miriam, hablábamos de eso y hablábamos, por ejemplo, como Steffi, que creció acá, seguramente ni siquiera está tan acostumbrada a ver esos niveles de violencia que nosotros sabemos que existen, porque para nosotros las noticias en Colombia todas las veces eran que la masacre en Bojayá, que la masacre en Miraflores, ¿era que se llamaba? Todo. Que las pescas milagrosas, que los secuestros, mi familia, nosotros todos somos desplazados de la guerrilla. Los niños reclutados, los problemas de narcotráfico, la corrupción, nombren lo que quieran. Para los que aquí somos colombianos sabemos que venimos de un país bastante complicado, donde la caída se experimenta duro, claro y fuerte. Donde venirnos a engañar con la naturaleza buena del hombre es casi ridículo. Donde, como me decía una amiga, lo que ocurrió cuando apenas encerraron a todo el mundo fue que todos los políticos comenzaron a hacer fiesta en corrupción. Porque claro, ¿quién les estaba parando bolas? Entonces, que vengan ahora y que esas cosas se reflejen aquí en Estados Unidos, pues a nosotros no nos sorprende. Yo creo que a la mayoría de los que somos colombianos, la única razón por la que eso nos sorprende tal vez es porque uno no está acostumbrado a ver ese tipo de noticias en Estados Unidos. Pero para nosotros, yo dejé de ver noticieros hace muchos años, porque cada vez que veía un noticiero terminaba cargado, pesado. Y los noticieros los ponen además al mediodía. Yo no sé cómo la gente puede almorzar tranquila viendo el noticiero, yo no entiendo. Qué pérdida de paz tan increíble. A mí me fastidia tanto que aun cuando estoy en Colombia, lo primero que yo hago si voy a comer un corrientazo, un almuerzo de esos típicos, normales, en cualquier restaurante, lo primero que miro es que no tengan el televisor prendido, porque allá tienen la costumbre de ponerle a uno el televisor en el sitio del corrientazo. Y nadie puede almorzar tranquilo viendo las noticias, y menos esas noticias. ¿Cómo hace uno para almorzar tranquilo? Yo dejé de ver noticias porque yo me di cuenta que cuando yo dejé, y yo me di cuenta, fue un experimento que yo empecé a hacer, cuando yo dejé de ver noticias, mi nivel de paz aumentó. Es como si estuviera en uno de esos jueguitos de PlayStation y apenas hago cierta cosa, se sube el nivel. Y mi nivel subió apenas dejé de ver noticias. Y yo tenía la costumbre de leer todas las noticias del periódico más importante de São Paulo en Brasil. Tenía la costumbre de leer los periódicos más importantes de Colombia y los de acá. Pasaba como 3, 4 horas al día leyendo noticias y era lo primero que hacía en las mañanas. No, pues imagínense con qué ganas sigue uno caminando el resto del día. Mi nivel de paz aumentó, pero la realidad es esta. A lo que voy con esto es que nos dimos cuenta de que esto no es tan diferente a lo que nosotros, al trasfondo del que nosotros venimos. Y venimos de una sociedad injusta. Y Estados Unidos, por más de que sea la primera potencia, a la larga siguen manifestando que muchas cosas también son injustas. Sería ridículo decir que el nivel de violencia que se ve en este país es el mismo que nosotros hemos experimentado en Colombia, ni siquiera ahorita. Si a mí me dijeran que me van a negociar todas las revueltas que han pasado ahorita por toda la violencia que hemos tenido que vivir en nuestro país, yo diría de una, ya, inmediatamente, ¿no? Pero la realidad es que aún aquí hemos experimentado más... ¿Qué pasó? Aún aquí hemos experimentado más de la injusticia que no nos esperábamos que se viera tanto en este país. Aún justicia definida en términos de lo que los hombres llaman justicia. No es tan justo. A la larga Estados Unidos no es tan justo.
Ni hablar de los otros países, ni hablar. Estábamos viendo y hemos estado con mi esposo últimamente súper engomados viendo una serie en Netflix que se llama Designated Survivor. No sé por qué nos dio por verla, alguien nos la recomendó en estos días y pues dijimos, no, pues miremosla y ahora no hemos soltado el televisor después de que la pusimos. Y una de las cosas que pasan en uno de los últimos capítulos que vemos es que en Inglaterra hay una primera ministra que es negrita y de ascendencia india. Eso solamente pasa en Designated Survivor. Aquí al menos Estados Unidos ya tuvo su primer presidente negro, pero de aquí en Inglaterra vayan a tener un primer ministro que sea de ascendencia india, se pueden quedar esperándolo y esperándolo mucho. No porque, o sea, a la larga eso no muestra que sea una sociedad justa. Pero a la larga sí muestra que hay pequeños cambios y sin embargo esos pequeños cambios aún en esta sociedad han sido insuficientes. Esas cosas no han sido definitivas para hacer de esto, como diría Agustín, la ciudad de Dios, para hacer de esto el modelo perfecto de sociedad, la polis de Aristóteles si quieren. Estamos muy lejos de ese estándar, muy lejos. Y me llamó mucho la atención que en esta semana estaba leyendo una columna de opinión de un pensador cristiano aquí, muy conservador, que se llama David French. Y la columna fue impactante. La columna me impactó fuertemente, porque él decía, yo toda la vida, yo pensé que el racismo ya se había acabado. Y cuando me hablaban de racismo sistémico, yo pensaba que era como esas palabras que utilizan en la izquierda para promover sus ideas y todas estas cosas, como para impulsar eso. Y uno decía, pero ¿cómo? Y él viene y dice, racismo sistémico simplemente es esta cosa que... Racismo sistémico no es lo mismo que el racismo legal. El racismo legal se acabó en este país. Primero hay una abolición de la esclavitud y luego 100 años después vienen los derechos civiles con el doctor Martin Luther King, que no es un detalle menor en la historia. Y no es un detalle menor que Martin Luther King haya alcanzado esos derechos civiles con base en los principios cristianos. Y no es un detalle menor que cuando Abraham Lincoln acaba con la esclavitud, lo hace con base en principios cristianos que aprendió del mismo William Wilberforce, que en Inglaterra había logrado la abolición de la esclavitud con base en principios cristianos. William Wilberforce, el que es históricamente el gran abolicionista conocido, creció bajo la tutela, creció cuando se hizo cristiano bajo la tutela de John Newton, que fue el que compuso la canción del cual recibe el nombre de esta iglesia, que es Amazing Grace. Y John Newton compone esa canción diciendo, yo era el peor de los pecadores porque él era el peor. Él era traficante de esclavos, él tenía un barco y lo que hacía él era llevar esclavos de África hacia Europa y de África hacia Estados Unidos. Y ese fue su trabajo. Y él iba y los cogía y los reclutaba y los vendía hasta que se hizo cristiano. Y por eso es que la canción comienza diciendo How wretched, ¿cómo es? Se me fue That saves a wretch like me. Y que salvó a un tipo que era tan malo como yo. Eso es lo que dice la canción. Y John Newton entiende lo que hace y ahora se vuelve el mayor asesor, o uno de los mejores asesores para que Wilberforce trabaje por la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Si pueden, hay una película que se llama Amazing Grace sobre la vida de Wilberforce. Búsquenla en, no sé, Netflix, si está en Netflix. Yo la vi hace muchos años, yo ni siquiera me acuerdo dónde está. Yo la vi por Amazon Prime. Búsquenla donde sea y veanla, que la película es interesantísima. Pero voy con esto a que estos movimientos que se han dado en pro de la igualdad han sido completamente bajo el fundamento del cristianismo. Pero nos falta un camino largo por recorrer. Y entonces dice David French, sí, ya acabamos con toda la cosa legal.
pero queda una cosa, queda un racismo sistemático, no sé cómo traducir eso. ¿Y por qué lo dice él? Dice, resulta que yo toda la vida había creído que yo no era racista. Y que todo lo que me decían de eso eran unas cosas lejanas. A mí la idea del racismo me sonaba súper maluca porque a mí me enseñaron desde que yo era chiquito que eso estaba mal. Yo nací con la idea de que eso estaba mal. A mí no se me podía pasar por la cabeza la idea de que yo fuera, de que esto existiera. Y dice, y todo iba muy bien en mi vida. Yo estaba casado y teníamos una hija y adoptamos una niña de Etiopía. Teníamos una hija negrita ahora. Y dice, ahí las cosas cambiaron. Estábamos en la piscina de nuestro conjunto y aunque mi hija tuviera la manillita que certificaba que era residente del conjunto, de repente llegaban las mujeres blancas a preguntarle que cuál era el apartamento en el que vivía ella, que por qué estaba en la piscina del conjunto. Dice, a mi hija mayor nunca le pasó eso. Que estaban en una tienda por departamentos, JCPenney's, Macy's, lo que sea, no sé. Y de pronto la niña estaba ahí y llegaban a preguntarle que con quién estaba y que por qué estaba viendo la ropa. Dice, yo no lo podía creer, decía. No hay nada ilegal en eso, pero hay una actitud fuertísima. Y dice, a mi hija mayor jamás nadie le preguntó por estar viendo ropa que qué era lo que estaba haciendo y la miraron con cara de sospecha. Tremendo. Estamos hablando de uno de los opinadores más reconocidos del país, conservadores. Y la niña en el colegio invitó a otros niños a la casa y los niños le decían, no puedo ir porque mis papás me tienen prohibido ir a barrios de negros. Y estos son más blancos que una leche. Y uno dice, ¿qué cantidad de estigmas? ¿Qué cantidad de estigmas en nuestra sociedad? ¡Wow! O sea, todo cambió porque, claro, para él las cosas eran diferentes ahora. Él ya tenía una hija con la que ahora estaba experimentando esas cosas. Antes él nunca lo había experimentado, porque ¿cómo lo iba a experimentar? Él vivía en medio de una sociedad de blancos. Y me pareció tan impactante, en serio me pareció tan impactante, porque es como aterrizar en una realidad. Y lo que él decía en este artículo era lo siguiente, yo estoy acostumbrado a vivir entre mi círculo, entonces con la información que tengo de mi círculo saco las conclusiones para toda la sociedad. Y pues obviamente eso es lo que hacemos todos, ¿no? ¿De dónde más vamos a sacar las conclusiones para nuestra sociedad si no es de lo que nos tenemos en nuestro círculo más representativo? Entonces decía, como yo estoy con estas personas y a la larga ninguna de las personas con las que yo estaba eran racistas, pero todos eran blancos, pues a mí me parecía que no era un problema real. Pero la cosa cambia radicalmente cuando aparece mi hija en la escena. Dice, ahora imagínense lo siguiente, dice él. Imagínense que de 10 personas hay una que o es racista o, para no ser tan extremo, al menos tiene su prevención, digamos, lo pone él. Una de cada 10. Para uno que es, bueno, nosotros todos somos hispanos, latinos, pues, o sea, ni siquiera somos aquí los blancos o azules arios, no. Nosotros no pertenecemos aquí ninguno a la raza aria, pero imagínense el escenario. Usted está en un grupo en el que de 10 personas alguien va a hacer algo malo que ni siquiera tiene que ver con usted. Uno no se siente tocado. Pero imagínense ahora en la otra situación, en la que si usted es del otro grupo, una de 10 personas va a hacer algo que lo afecta a usted emocionalmente. Puede ser también laboralmente. La situación cambia radicalmente porque la sola cosa emocional tiene la posibilidad de cambiarle el mood, el estado de ánimo para el resto del día o la semana, o dañarle el caminado, dañarle los planes, dejarlo sin un trabajo, lo que sea. Cambia la perspectiva por completo. Y entonces estaba leyendo esta columna y la compartí con unos amigos. Y un amigo, bueno, la esposa de un amigo precisamente, había compartido también algo de una charla de Tim Keller, que es de la que recibe el nombre de esta que yo estoy dando hoy.
Gracia, justicia y misericordia. Y si pueden, búsquenla en YouTube, está en inglés. Grace, Justice and Mercy, con Timothy Keller. Timothy Keller y un abogado negro que se llama Brian Stevenson. Y me impactó también, me impactó un montón, porque me reforzó cosas que yo venía pensando, pero las dijo con mucha claridad. Primero, una cosa, y lo hemos repetido hasta el cansancio en nuestra iglesia, es la religión. Y otra cosa es la relación con Dios que cambia la vida. La religión no nos cambia. La religión lo único que genera cuando uno logra llegar, si uno no llega al estándar que está poniendo la religión, lo único que hace uno es sentirse perdedor todo el tiempo. Y si llega, uno se empieza a creer superior moral, mejor que el resto de los mortales, y empieza a mirar por encima del hombro a la demás gente. En otras oportunidades les he hablado cuando está la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano ven a un judío botado, medio muerto en un camino que era un camino peligroso. Ese es el ambiente en el que Jesús pone la parábola. Y primero pasa un sacerdote. Y el sacerdote ve al tipo caído y sigue de largo. No hace nada por recogerlo. ¿Por qué? Porque la ley no le pedía hacer eso. La ley estaba toda con base en los negativos. No. La ley no está con base en los positivos. La ley decía no lo mates. La ley no decía dale vida. Hay una diferencia chiquita, ¿no? No es lo mismo. Luego pasa el levita, que es de donde venían los sacerdotes, la tribu grande, de las familias religiosas también de los judíos, y lo ve botado. Y este señor tampoco hace nada cuando ve al otro judío botado. Porque de nuevo, la ley no pide que uno haga el bien, solamente que no haga el mal. A lo sumo. Hasta que después viene y pasa un samaritano. Y el samaritano era, por definición, los samaritanos y los judíos eran enemigos, no se podían ver ni en pintura, por diferencias precisamente religiosas. Por diferencias religiosas no se podían ver la cara los unos con los otros. Y entonces resulta que este samaritano, cuando ve al judío, siendo el samaritano, siendo el que tiene la religión equivocada, va y levanta al judío y lo lleva a un hotel y le dice al dueño del hotel: trabaje en él todo lo que necesite hasta que se cure, y todos los gastos póngalos a mi cuenta, que yo soy el que va a cubrir sus gastos. Lo hizo un samaritano, el que tenía la religión equivocada, no el que tenía la religión correcta. Religión correcta es casi una contradicción. Y esto impacta. Y a mí me impacta mucho de nuevo. Porque ¿a qué voy con esto? La religión no hace justicia. La religión a lo máximo que puede, bueno, vamos a decir una cosa, la religión a lo sumo, a lo punto máximo que puede llegar es hacer justicia humana. No distinta a la de algún código legal de ningún país a la larga. No distinta. Y en países donde las normas religiosas son las mismas legales, pues no hay ninguna diferencia. Pero en nuestros países, por ejemplo, donde las normas religiosas no son necesariamente las mismas normas legales, lo único que haría pues sería producir cierta forma de separación social del grupo si uno no cumple las normas religiosas, del grupo pequeño en el que se encuentra, de la sociedad en la que uno está. No necesariamente va a implicar cárcel. Pero lo que voy de todas maneras es, a lo sumo a la que uno puede llegar con los principios religiosos, es a lo sumo a una cosa que llamáramos justicia humana. Pero en la Biblia, Dios nos dice que la justicia no es eso. Que nuestro estándar de justicia no es el estándar de justicia de Dios. Hay una diferencia grandísima entre las dos cosas. Yo quiero que si tienen sus Biblias ahí,
Vayamos a Santiago 1:20. Ups, está al revés. Santiago 1:20. Dice, la ira del hombre, en Reina Valera literalmente dice, no obra la justicia de Dios. Y me parece muy interesante este juego de palabras que está mencionando acá, porque está hablando que una cosa es del hombre y que hay otra que es de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y parece haber una diferencia. Y si uno va a Filipenses 3, la miramos. Pablo empieza a hablar de la vida perfecta que él tenía antes, en cuanto a religioso. Sí, Filipenses 3. Voy a leerlo aquí tal cual lo puso Pablo. 3. Del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Las palabras literales de Pablo aquí, quiero decirles, están haciendo referencia a los judíos, a los que querían judaizar en la iglesia. A los que querían judaizar, porque de los que mutilan el cuerpo se está refiriendo a la circuncisión. Y ellos querían empezar a hacer que la gente en la iglesia dejara de vivir por la gracia y por la fe y empezaran a cumplir con los ritos de los judíos. Y dentro de los ritos judíos, el más importante para marcar era la circuncisión. Y Pablo dice, cuídense de los que mutilan el cuerpo, hablando precisamente de eso. Porque la circuncisión, dice Pablo, somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aún el mismo Moisés viene y dice en la ley una cosa que es increíble, que muestra la naturaleza de la circuncisión, y es, circuncídense pues el prepucio de sus corazones. La idea de la circuncisión está en esa frasecita que dijo Moisés. Ese es el real propósito, que es que lo más íntimo que tenemos lo vamos a destapar delante de Dios. Que ante Dios no hay nada que esté guardado. Que lo más íntimo que hay en nuestro ser lo vamos a destapar y que ni siquiera eso esté oculto para Él. De eso se trataba la señal de la circuncisión, de una realidad más grande. Y por eso dice aquí entonces, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, es decir, en lo que produce la religión, yo más, dice Pablo. Yo soy circuncidado al 8º día, que era lo que mandaba la ley. La ley de los judíos mandaba eso. Yo soy del pueblo de Israel y de la tribu de Benjamín. Hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y fíjense esto, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo dice, lo que yo hacía de acuerdo a la ley, yo lo mantenía perfectico, perfecto, perfecto. Yo vivía en ese estándar. Sin embargo, fíjense las palabras de Pablo. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Toda esa religión que tenía antes es pérdida. Aunque fuera la religión que hablara del Dios verdadero, es pérdida. Y no vale solamente para el judaísmo. Si su cristianismo es solo una religión, es pérdida. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vale. Porque nosotros no nos salvamos por una religión. Y nuestro cambio no se da por una religión. No.
Y Pablo dice, todo ese estatus que yo tenía, lo considero pérdida por amor de Cristo, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús como mi Señor. Fíjense lo que está diciendo aquí, o sea que antes no lo conocía, tenía toda la religión, pero no conocía al que era Dios. Y encontrarme unido a Él, y aquí es donde voy, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Está hablando una vez más de una justicia humana. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. Esa no es la que a mí me interesa, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. La justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre, aún a la mejor justicia religiosa. ¡Wow! Lo he perdido todo, dice Pablo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Santiago estaba diciendo que estaba hablando de la justicia de Dios. Y aquí Pablo está hablando de que lo que era su justicia humana y dice, yo no la quiero. Yo quiero es la justicia de Dios. La que yo quiero es la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Vayamos a Miqueas. En uno de los que se ha convertido de mis pasajes favoritos. Miqueas 7, 8 y 9. ¿Qué dice Miqueas 7, 8 y 9? Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Ahora, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ocurre una cosa que Pablo resumió muy bien. La paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si Miqueas está pidiendo justicia, reconociendo que había pecado y está entendiendo justicia humana, lo que estaba pidiendo era que lo mataran. Y Miqueas no era tan menso. No, Miqueas entendía que realmente hay una diferencia entre lo que nosotros llamamos justicia y lo que Dios llama justicia. Miqueas reconocía que él había pecado, pero dice Miqueas, vean, caí, dice Miqueas, he pecado contra el Señor. Así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. La justicia humana diría, castíguelo, se merece la muerte. La justicia divina dice, yo lo voy a salvar. En mi justicia, en lo que yo defino justicia, y el que define los términos siempre es Dios. Los nuestros siempre van a ser distorsiones, si no están alineados con las de Dios. Pero el que define los términos y el que define las realidades es Dios. Así que a la larga lo que llamamos justicia de hombres no es justicia. La justicia verdadera es la justicia de Dios. Esa que recibimos aunque no merecíamos. Esa que seguimos recibiendo día tras día. Día tras día seguimos recibiendo esa misma justicia. ¿Por qué? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque somos buenos? No, porque Él es bueno. Esa es la realidad. De nuevo Pablo decía en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué? Eso es Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, mi pecado merecía la muerte. Mi pecado merecía un castigo. Pero ahora, en Cristo, Él carga con mi pecado. Y como Él carga con mi pecado, ahora lo que yo quedo viviendo es exactamente lo que dice Miqueas al final, después de que Dios hace justicia. Entonces me saca a la luz y gozo de su salvación.
Qué diferencia increíble. ¿Qué sucede con esto? Que ahora que nosotros hemos recibido esa misma justicia de Dios, no podemos estar ofreciendo nada diferente al que tenemos al lado. No se puede, no hay forma. En el momento, ustedes recuerdan que hay una parábola de Jesús entre un rey muy poderoso que tenía unos súbditos, los que trabajaban para él, y este súbdito le tenía una deuda muy grande con ese rey. Le debía millones y millones de dólares. Y viene y después se humilla ante el rey y le dice, no puedo pagarle. Y el rey le dice, está bien, le voy a perdonar la deuda. Y ahora sale este súbdito que tenía un ciudadano del común debajo con una deuda mucho menor, debía cientos de dólares, digamos. Y lo que hace ahora este tipo con el que está abajo, cuando el que está abajo le dice que no le puede pagar, fue echarlo a la cárcel y hacerle a él justicia humana. ¿Por qué no? ¿Cierto? Si la justicia humana dice que no puede pagar, pues que pague con cárcel. Eso es lo que dice la justicia humana. ¿Y qué es lo que sucede? Que el rey se enteró de lo que estaba haciendo el súbdito y al rey le dio mucha rabia. Y el rey viene y le dice, siervo malo, yo te perdoné a ti tu deuda grande y tú no fuiste capaz de perdonarle al otro la deuda pequeña. Ahora te vas también a pagar. Si lo que quieres es justicia humana, pues te vas a pagar como la justicia humana. Terrible. ¿Saben qué está diciendo eso? No podemos pedir justicia humana para los demás cuando nosotros hemos recibido justicia divina. Y la justicia divina a nosotros nos exoneró, nos limpió por completo. Y yo les digo, yo he hecho cosas feas. Yo me pongo a revisar mi vida. Cuando yo estaba en el colegio yo era lo más arribista del mundo. Y dentro de lo arribista que era, también era racista. No porque me fuera particularmente eso, sino porque a mí me gustaba sentirme superior al resto del mundo. Y como hasta ese momento yo tenía la vida súper arreglada, pues yo creía que era superior al resto del mundo, como todos los adolescentes, así maduro. Y yo me acuerdo que en mi salón había un negro, en mi salón, en el colegio. Y yo lo trataba muy mal, muy mal. Yo creo que si mis amigos del colegio están viendo esto, se acordarán. Pero era sola, a la larga, no era otra cosa que mi inferioridad. Querer sentirme superior yo, haciendo sentir a otras personas inferiores. Qué ridiculez. Pero yo trataba mal a todo el mundo, yo trataba mal al pobre, yo siempre he dicho una cosa, o sea, Dios tuvo misericordia de mi orgullo solamente porque en la adolescencia tuve mucho acné. Porque de resto yo era la definición de orgullo. Y creo que lo que a mí más me pudo aterrizar, o lo que más hizo por aterrizarme, y ustedes saben cuán importante es eso para un adolescente, tanto que les voy a contar esto que es muy gracioso. En el colegio, mis amigos del colegio me pusieron cárcel, porque era solo barrotes. Y créanme que eso hizo un montón por menguarme, porque a un adolescente le dan donde más le duele. Pero yo me creía que era lo mejor del mundo, lo último. Mi familia tenía mucho dinero, éramos una familia muy rica, a mí me iba bien en el colegio, tenía todo. Y entonces a mí me gustaba sentir que era superior y hacer sentir a las otras personas inferiores. Y no lo disimulaba, una muy mala persona. Sí, Dios se encargó de bajarme el orgullo con los años, no 1, no 2, no 3 años. Lo que viene es un aplanamiento del orgullo, porque eso es lo que queda. Yo me acuerdo de un amigo argentino que decía que había un argentino que se cayó de su ego y se mató. Y eso es lo que pasa con el orgullo. El orgullo, lo que ocurre con el orgullo es que
entre más grande es, más duele el golpe. Porque el orgullo solamente es una ilusión, no es una realidad. Y entonces usted se empieza a subir en un arbolito de ramas cada vez más finas, hasta que las ramas ya no pueden sostenerlo. Y después se cae. Y la gravedad lo jala con toda la fuerza. Y cuando se pega contra el suelo, se pega duro. Se pega bastante duro. Y duele mucho. Y tiene uno que empezar a reconocer que no es más que nadie. Que probablemente, de hecho, la mayoría de las personas que uno conoció alrededor son mejores que uno. Medidos por estándares humanos, prácticamente todos los que yo pueda pensar. Pero yo recibí gracia. Yo recibí gracia. Y después de mucho tiempo entendí que Dios no me estaba juzgando con términos humanos, sino con lo que Él define como justicia. Y mi nombre es Daniel. Y mi nombre significa el Señor es mi juez. Y cuando yo no entendía de qué se trataba todo esto, yo pensaba, qué nombre tan maluco, porque lo que Dios quiere hacer es castigarme por mis pecados a toda hora. Y después yo entendí, mi nombre lo que significa es que esa porquería de persona que yo era, el Señor la cogió y se la llevó a la cruz. Y me dijo, esto es lo que vales para mí. Y mi vida no cambió cuando el pecado estaba pegándome durísimo y toda la gente me estaba acusando, incluso en los grupos religiosos. No, ahí no cambia mi vida. Estaba pensando yo ayer una cosa, cuando estaba preparando esto. En medio de tantas relaciones fallidas que yo tuve antes que me hicieron tanto daño, siempre estaba el punto de que yo no daba la talla. Recibido o que yo mismo me lo estaba imaginando. Una cosa cambió cuando yo conocí a mi esposa. Y fue que yo, mamado, perdónenme, pero es que estaba mamado. De todo eso, lo primero que hice cuando yo conocí a Liz fue el que le dije, estos son mis defectos. Y Liz me dijo, no me importa, yo te voy a amar así. Pocas cosas han cambiado más mi corazón. Pocas cosas han cambiado más mi corazón que eso. Porque eso es lo que el amor produce. Eso es lo que recibir gracia produce. Todo el resto de sermones que me dieron toda la vida no me sirvieron para nada. Pero cuando uno recibe gracia, uno cambia. Uno cambia. Hay algo que cambia en uno cuando uno recibe gracia. Y si eso fue lo que recibimos, la Biblia nos exige que eso sea lo que demos. Ni siquiera la Biblia, la decencia. El simple hecho de ser humanos nos implica que respondamos con gracia cuando recibimos gracia. ¿No es eso? Cuando diga gracias, yo he hablado 1000 veces de esto porque me gusta mucho, porque ya he dicho 1000 veces que gracias es mi palabra favorita del español, pero cuando diga gracias, entienda que lo que la persona otra hizo fue un favor. Favor y gracia a la larga son sinónimos. Y lo que la otra persona hizo no tenía por qué haberlo hecho. No importa si es tan solo abrirle una puerta. No importa si es pararse a saludarlo y darle un abrazo. La otra persona no tenía por qué haberlo hecho. La otra persona se está negando a algo cuando decide hacer algo por usted, porque la otra persona no es una máquina, tiene libre albedrío, de manera que algo se está negando para hacer algo por usted. Y cuando decimos gracias, estamos reconociendo que lo que la otra persona hizo fue mostrarnos gracia. Y si eso fue lo que recibimos, pues eso es lo que tenemos que dar. Si de Dios hemos recibido gracia, demos gracia. Santiago también lo dice en su carta, a mí no me vengan con el cuentico de la fe sin las obras. Muy chévere la fe, pero la fe siempre se va a ver reflejada en obras. Y si su fe no se está viendo reflejada en obras, usted no tiene fe. Y si mi fe no se está viendo reflejada en obras, no tengo fe. Otras veces les he dicho, en Gálatas 5, cuando Pablo empieza a hablar del fruto del Espíritu y de las obras de la carne, en el fruto del Espíritu está hablando de actitudes.
de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ninguna de esas es una acción, pero todas ellas implican acciones. Amar implica algo. Tener fe implica actuar de determinada manera, ¿no? Implica actuar de una forma distinta a si no tuviera fe. Tener paz, todos sabemos que implica actuar muy distinto a cuando uno no tiene paz. Muy diferente actúa cuando uno tiene paz a cuando uno no tiene paz. De manera que esas cosas que están ahí en el fruto se reflejan en acciones. El fruto como tal es la actitud, pero se van a ver en las acciones. Las obras de la carne son eso, obras, acciones. Entonces, lo que hace la Biblia, fíjense, desde el principio lo que hace Cristo es cambiarnos desde adentro para que produzcamos buen fruto. No intentar producir un buen fruto de un árbol malo, porque eso no tiene cómo. Cuando al árbol de café lo coge la roya, se acabó, tumba el árbol. Pero si el árbol es bueno, está produciendo un fruto bueno. Es bíblico, lo enseñó Jesús. Entonces por eso Santiago viene y dice, no me vengan a decir que tienen obras, que tienen fe si no tienen obras, porque la fe sin obras está muerta. ¿Ustedes creen que Dios existe? Satanás también, los demonios también, y tiemblan. Así que la fe sin obras está muerta. No es la fe la que salva, o si no los demonios serían salvos. Ese es el punto de Santiago. Y eso no tiene sentido. Así que si alguien ve a su hermano pasar necesidad, dice Santiago, y simplemente se queda mirándole y le dice, ¡ay, Dios te bendiga! No, por ahí no va la cosa. Porque cuando Dios lo vio a usted, les voy a decir otra cosa. En la parábola del buen samaritano, en realidad el que está botado somos nosotros, y el buen samaritano es Cristo. Y cuando nosotros estábamos botados, el que nos recoge es Cristo. Así que la Biblia está diciendo, ¿qué fue lo que le dice Jesús al escriba, al que le está contando la parábola? El escriba viene y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús viene y le describe eso en lo que él se está describiendo a él como el samaritano y al otro como el que está ahí botado. Entonces le dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué es lo que está diciéndole el Señor? El punto no es quién es mi prójimo, sino de quién voy a ser yo el prójimo. ¿De quién voy a ser el próximo? ¿A quién me voy a acercar? Y una de las cosas que decía Brian Stevenson en esta charla que les estoy diciendo con Tim Keller fue la siguiente que me impactó tanto. ¿Quieren que cambie la sociedad? Acérquense a las personas que están en necesidad. Prójimo viene de próximo, de nuevo. No tenemos forma de amar a aquel a quien no nos estamos acercando. No podemos. Amar implica ponernos en situación de riesgo. No, pues descubrimos el agua tibia. Toda persona sabe que si ama le va a doler. Toda persona sabe. O sea, yo no creo que haya ningún papá que pensando que por ser papá todo va a ser color de rosa justo cuando... No. Aman con un amor indescriptible, ustedes los que son papás. Pero a ninguno se le va a pasar por la cabeza que no va a sufrir y que no le van a causar dolores de cabeza. Porque hasta en los primeros días cuando nace el niño no deja dormir, ya empiezan los dolores de cabeza. Todo el que sea papá sabe que ser papá involucra una cantidad de sufrimiento, por más bueno que sea el hijo. Porque todo lo que le duele al hijo le va a doler al papá, si es un buen papá. Y todos sabemos que los hijos no van a tomar siempre las mejores decisiones. Así que las decisiones malas que tomen también van a doler un montón. Amar duele. Amar duele. Amar es negación. Amar es coger mi libre albedrío y decir, estoy atando mi libre albedrío. El libre albedrío lo tenemos solamente para entregarlo en amor. Si mi libre albedrío se queda siendo simplemente para mí, no estoy haciendo nada. Pero si mi libre albedrío lo entrego, estoy haciendo gran cosa. Me estoy pareciendo muchísimo a Cristo. Eso fue exactamente lo que Cristo vino a hacer por todos nosotros.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Pablo en Romanos 5:8. Yo era el miserable que estaba ya botado. The Wretched One, el pecador de la canción de Amazing Grace. Yo era ese y Cristo me rescató. Ahora yo soy el que tengo que llevar justicia afuera. Y la justicia de Dios es mucho más abarcadora que la justicia de los hombres. Sí, hay un concepto de igualdad en la justicia. La misma ley judía dice, vas a tratar igual al nacional y al extranjero. ¿Por qué? Porque la ley judía entendía, Moisés entendía que su pueblo había sido esclavo en Egipto. Había entendido lo maluco que había sido estar en un pueblo extranjero. Luego dice, al extranjero trátalo bien. Pero hay algo que va más allá en la justicia de Dios. Hay un punto en el que todo el mundo merece ser tratado igual. Pero una cosa que dijo Tim Keller que me impresionó tanto es, pero vamos a hablar a favor del desfavorecido. Y esa es una diferencia real. Y esto me impactó muchísimo porque dice, cuando uno se presenta, cuando a mí me piden que me presente, ¿qué digo? Yo digo, pues, mi nombre es Daniel Díaz. Yo digo que soy casado. Yo digo mi profesión y digo lo que hago. Y la forma que tengo de identificarme básicamente es con lo que yo hago. Con lo que yo hago. ¿Quieren ver cómo se identifica a Dios? Vamos a dos pasajes en Proverbios. 14:31. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Dios se está identificando con el pobre y con el necesitado. Vamos a Proverbios 19:17, hay un poquito más adelante. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. El Señor se identifica con el pobre. El Señor no vino a identificarse ni siquiera en el Antiguo Testamento. No, el Señor nos está identificando con el rico. El Señor nos está identificando con el que todo lo tiene resuelto. Desde el Antiguo Testamento. Y este es un requisito sine qua non para recibir gracia. Reconocer que yo no tengo nada. No importa cuánto tenga en la chequera. No le alcanza. No le alcanza. No importa qué tan bonito sea, no importa qué tan exitoso sea, no importa qué tan inteligente sea, no importa si usted juega fútbol mejor que Cristiano Ronaldo, no importa, no importa. Lo primero que uno tiene que reconocer es que uno moralmente no dio la talla, no la dio. Para poder recibir gracia, lo primero que se necesita es humildad. Hace mucho tiempo, cuando yo llegué aquí, a Estados Unidos, estaba en una iglesia y el pastor dijo que iba a hacer algo para darle algo a la iglesia. Y dijo, porque hay una parte en la Biblia donde Pablo, hablando de Cristo, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces, ¿saben qué significa eso? Que si yo no recibo, le estoy quitando una bendición más grande al que me la está dando de la misma bendición que yo estoy recibiendo. ¿Sí me explico? Si más bienaventurado es dar que recibir, al que me está dando la bendición, le está yendo mejor que a mí por darme. Así que si yo me niego a recibir eso, le estoy quitando algo a él más grande de lo que él mismo me está dando a mí. Eso pasa con la salvación. Eso pasa con lo que Dios nos da. Dios nos está dando a nosotros algo muy grande y lo que se necesita es humildad mía para recibirlo. Y a mí me tocó muy duro porque yo vengo de esta sociedad bogotana donde recibir algo es terrible. ¿Cómo se le ocurre que yo vas a recibir? ¿Cómo se te ocurre que vas a recibir algo? Me dice, no. Uno no recibe. Uno quiere ser el que da porque uno es súper sobrador.
Recibir algo está súper mal visto, eso es de mala educación. Y se necesita humildad para recibir lo que nos enseñaron entonces, al menos estoy hablando de mi cultura, yo no estoy hablando aquí, a mí me enseñaron entonces que uno tiene que a la larga ser orgulloso. Porque no recibir es, no, yo ya lo tengo todo resuelto y no lo necesito a usted. Qué desplante tal maluco. Cuando yo no quiero recibirle a alguien algo, en lo que la otra persona precisamente se está negando para dármelo a mí, me está mostrando gracia, sea lo que sea que me esté dando, me está mostrando gracia. Así que si yo me pongo en la actitud muy sobradora, no voy a recibir, yo lo que le estoy diciendo, no, yo a usted no lo necesito ni lo que usted está haciendo por mí. Feo. ¿Se imaginan entonces? Aún entiende uno por qué es que el único pecado que no se puede perdonar es rechazar la salvación. Le estamos diciendo a Dios que lo que Él hizo por nosotros nos pareció muy poca cosa. Que yo puedo solo. Entonces, pues lo que Dios dice, bueno, pues si que puede solo, pues venga y lo juzgo de acuerdo a sus criterios, porque ¿qué más? Recibimos eso, recibimos gracia, demos gracia. Y si entendemos lo que del Señor recibimos, entonces hagamos lo que el Señor ama. Identifiquémonos con quienes se identifica, con el pobre, con el necesitado. Porque eso fue lo que Él vino a hacer. Cristo vino y Cristo nació en un pesebre y Él mismo dijo después que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo vivió como pobre. Y esto les hago aquí una aclaración, no porque venir y haber llegado a un palacio hubiera hecho una gran diferencia. No hace una gran diferencia que Cristo, siendo Dios, se hubiera encarnado y hubiera llegado a un palacio. Ya era grande la humillación, con solo hacerse humano y hubiera llegado donde hubiera llegado. Más aún, lo que termina ocurriendo es que viene y nace en el pesebre más humilde para que entendiéramos nosotros la humillación. Pero desde la perspectiva divina, créanme que no es para nada peor haber nacido en un castillo humano que haber nacido en un pesebre. No es. Él ya era Dios. Él ya era Dios. Él se despojó de una cantidad de sus atributos divinos para hacerse humano aquí, como nosotros. Eso es lo que dice Filipenses 2. O sea que la humillación ya estaba, pero viene y nos enseña desde abajo, y se identifica con los pobres. Y si ustedes ven el Sermón del Monte, se identifica con los pobres, lo cual implica a los pobres de espíritu. Sí, efectivamente los pobres de espíritu implica, mejor dicho, los pobres físicos también. Y esas son esas personas a las que tenemos que ayudar. La diferencia la vamos a hacer cuando nos involucremos, iglesia, cuando hagamos prójimo al que tenemos cerca. No es cómodo, no es para nada cómodo, no se siente chévere venir y untarse de los problemas de los demás, pero eso es lo que hace el amor, y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo vino y se untó literalmente de nuestros problemas hasta el fondo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por mí, Cristo vino a sacarme a mí del lodo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Eso es lo que tenemos que estar entregando para los demás. La misma gracia que recibimos. Acerquémonos al otro. El mismo Miqueas, después de haber entendido esta parte y después de haber orado esta parte de la justicia, dice en el libro: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí: hacer justicia, amar misericordia y humillarme delante de mi Dios. ¿Quieren agradar a Dios? Den de la justicia que de Dios recibieron. Eso significa que ustedes no van a juzgar a los demás de acuerdo a los criterios humanos, sino de acuerdo a los criterios divinos. Que si alguien se equivoca contra ustedes, van a mostrar gracia. Que si alguien se equivoca contra la sociedad, van a mostrar gracia. Porque eso fue lo que ustedes recibieron, eso es la justicia de Dios. Vamos a ser misericordiosos porque lo que recibimos fue misericordia. Y requiere humildad, porque si yo estoy aceptando que yo recibí gracia y misericordia, estoy aceptando que yo no daba la talla solo, que yo estaba mal, o que por lo menos era deficiente. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. Vale el Miqueas en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús lo valida en el Nuevo Testamento. Y fue la vida que Pablo llevó. Pablo llevó la justicia de Dios, que sí implica la salvación, pero también implicaba lo otro. También implicaba preocuparse por los pobres.
También implicaba preocuparse por el necesitado. Y vengan, yo les hago un comentario adicional. Nunca en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se menciona algo referente a la raza. Nunca en la Biblia uno ve que se esté hablando de negro o blanco o nada por el estilo. Se mencionan nacionalidades y de las nacionalidades uno entiende, pues se infieren los colores. Cuando se habla de Etiopía, pues uno entiende que todos son negritos. Cuando se habla de los judíos, uno entiende pues que está hablando precisamente de los judíos y hasta los rasgos físicos se los imagina uno. Cuando se habla de los romanos, pues... Pero nunca en la Biblia se menciona a una persona por el color de piel. La única parte donde hay algo medio parecido es en Cantar de los Cantares, que es un poema de amor, para decir que la piel de la Sulamita era morena y que el rey estaba encantado con el moreno de su piel. Es la única parte donde yo puedo pensar que se hable de la piel y de la diferencia. Dios no hace diferencia en ninguna. Gálatas dice que en Cristo Jesús no hay ni judío ni gentil, no hay ni hombre ni mujer, no hay ni esclavo ni hay libre, sino que todos somos uno en Cristo. Al rasero de Cristo, si no aceptamos lo que Él hizo por nosotros, todos nos quedamos muy corticos. Y si aceptamos lo que Él hizo por nosotros, su justicia es nuestra justicia. La justicia que nosotros vamos a recibir, que es la de Dios, la de que no es el pago por nuestros pecados, porque por fe decidimos aceptar lo que Él hizo por nosotros, es la que tenemos que ir a entregar al resto. Sea pobre, sea negro, sea asiático, sea amarillo, sea blanco, sea latino, sea bueno, sea malo, sea el que sea. Porque aquí no estamos para hacer acepción de personas. Y si no estamos amando como Cristo amó, no estamos haciendo nada. Y amar como Cristo amó es despojo físico, emocional y espiritual. Aún espiritual, porque hasta para orar por las necesidades de los otros necesito yo negarme a orar por las mías. Porque cuando decido que voy a orar por los otros, estoy diciendo no voy a orar por mis cosas. O estoy poniéndolas al menos en stand-by para orar por las peticiones de los otros. Orar por las peticiones de otra persona es un acto de increíble amor, pero no es el único. Vayan y hagan lo que su boca dice. Y siempre hay alguien que va a necesitar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Siempre hay. Solo abran los ojos. Material, espiritual, emocional, lo que quieran. En medio de estos tiempos, que la gracia que nosotros hemos recibido sea la gracia que estemos entregando, iglesia. Gracias, esposis. Vamos a tomar la cena. ¿Ya todos la tienen? Lo que celebramos cuando celebramos la cena fue precisamente que Él fue molido por nuestros pecados y que derramó su sangre por nosotros. Esto es recordar que lo que tenemos no lo merecíamos. Y si vamos a tomar esto dignamente, como Pablo dice precisamente en 1 Corintios 11, a la larga también tenemos que estar dando a los demás lo que de Él hemos recibido. Señor, te damos gracias por este momento, Dios del cielo. Gracias por esta palabra que nos has entregado, con la que has hablado primero, Señor, a mi corazón también. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, Dios del cielo. Señor, gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú viniste y nos rescataste. Cuando nadie, Señor, daba un peso por nosotros, tú nos diste amor, Dios del cielo, ofreciendo a tu Hijo por nuestros pecados. Así tanto nos amas, Dios. Así tanto nos amas. Así tanto nos has mostrado misericordia, que pusiste tu amor eterno a tu Hijo
y lo ofreciste por nosotros, Dios, para mostrarnos que también a nosotros nos has amado con amor eterno. Señor, en este momento, cuando recordamos tu sacrificio en la cruz, tu cuerpo molido por nuestros pecados, tu sangre derramada por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, te pedimos perdón, Dios del cielo, por las veces en las que no hemos obrado con la misma justicia que de ti hemos recibido. Y te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, a las necesidades de los demás, a los contextos de los otros, Dios. Que nos permitas acercarnos y conocer sus realidades para amar mejor, porque sabemos que no podemos amar a la distancia, Dios del cielo. Queremos amar como tú nos amaste. Porque, Señor, como el apóstol Juan decía, si no amamos al prójimo al que vemos, ¿cómo vamos a decir que te amamos a ti, Dios, a quien nunca hemos visto? Guíanos, Señor, por ese camino con tu Espíritu. Guíanos por un camino en el que tu justicia la podamos revelar a todas las personas que nos rodean, Dios. Quita todo egoísmo de nosotros. Quita todo materialismo, Señor. Quita todo afán de acumulación. Y más bien, pon en nosotros un espíritu de gracia, dadivoso, que dé de lo que nosotros también de ti hemos recibido infinitamente. Te pedimos eso en este momento, Señor, en esta cena que tomamos para honrar lo que tú hiciste por nosotros y esperando que vuelvas también algún día. Amén. Muchas gracias, iglesia. Muchas gracias a todos los que nos vieron por Facebook. Los invitamos a que dejen sus comentarios y a que estén en contacto con nosotros. Dios los bendiga.